Dime qué pasaría si el día de mañana, que ojalá nunca pase, tu madre, tu hermana, tu abuela, tu tía, tu amiga, tu prima, sean violadas. No es justo que posean tu cuerpo en contra de tu voluntad. Por esa razón, se brindan derechos reproductivos y control sobre tu cuerpo. Y estas situaciones de violencia también ocurren con las parejas. Por eso es que tú como mujer puedes decidir sobre tu cuerpo. Entonces las protestas lograron todos estos derechos como el voto a la mujer, derechos laborales, derechos reproductivos y control sobre su cuerpo, es decir, también el uso de anticonceptivos y también le brindó proyecciones profesionales y acceso a la educación, es decir, donde las mujeres también, más que ser amas de casa, más que ser solo madres, podían ser lo que quieran. Podían ser profesoras, podían ser astrónomas, podían ser arqueólogas, podían ser químicas, podrían ser políticas. Y esto fue gracias a las protestas que se logran. Y estas son fotografías legítimas de los símbolos feministas, como la proclamación de la libertad y algunas fotografías de tu ciudad, que es aquí en León, Guanajuato. Gracias a ellas, por eso gracias a las protestas de estas mujeres de nuestra ciudad, se están visibilizando los casos de feminicidio, se están visibilizando los casos de violencia y los casos de asesinatos para que nada, no les den carpetazo y los dejen cerrados los casos, no, para que les den seguimiento y den justicia. Entonces las protestas lograron esto. También algunas otras protestas, hubo más protestas, permitió también la lucha para los derechos de las infancias, porque resulta que los niños, como se ven en estas fotografías, el día de hoy, todavía el día de hoy, son utilizados como trabajadores en la calle para vender chicles, para limpiar los parabrisas, para barrer, etcétera. Y regularmente estos niños son de los países tercermundistas, como los rojos, ¿no? Que vimos en el mapa anterior. Entonces las protestas también ayudaron a visibilizar la vulnerabilidad que no marcaba la Edad Media. Recuerden, la Edad Media, que fue donde existían los castillos y los dragones, las princesas, esa es la Edad Media. En la Edad Media no existían los niños. O sea, sí existían, pero no les decían niños, les decían adultos pequeños. Y estos niños eran utilizados en fábricas con jornadas fatigantes. Imagínate tú que tienes 13 años, 11 años, 12 años, ¿qué pasaría si te pusieran a trabajar más de 11 horas al día sin estudiar? Afectaría tu crecimiento, ¿no? Afectaría tu desarrollo personal y psicológico. Entonces las protestas lograron esto, visibilizar la injusticia que provocaba laboralmente a los niños desde la Edad Media. Entonces pasa que en Francia en 1841 se promulgaron leyes para proteger las infancias en el trabajo y a la educación, para brindarles educación desde 1841, pero no se logró hasta 20 años después, hasta 40 años después, perdón. En 1881 se logró, es decir, todavía hubo niños que explotaban mucho. En 1924 se funda la Liga de las Naciones, quienes promulgaron la Declaración de los Derechos de los Niños para proclamar la responsabilidad de los padres. Es decir, en 1924 a tu padre y a tu madre, es decir, los de aquellos años, les decían, es tu responsabilidad vestirlo, es tu responsabilidad alimentarlo, es tu responsabilidad educarlo, es tu responsabilidad brindarle afecto. Entonces esto pasó en 1924 en la Liga de las Naciones para los derechos de los niños. Por eso existen los derechos de los niños. Y en 1989, hace muy poco, hace 31 años, se llevó a cabo la Convención de los Derechos del Niño para concretar la responsabilidad del Estado. Es decir, ya no solo era visibilizar y decir, ay, no son adultos pequeños, ya no solo era brindarles educación y comida,
Ya no solo era decirle, ay, tu padre, tienes que darle de comer y de beber.